Bueno, la clase anterior estábamos creando un proyecto que trabajara con bases de datos. Para eso creamos tres packages: el package datos, modelos y vistas. Dentro del package datos creamos una clase llamada conexión. ¿Ya? La clase conexión es una clase que tiene un atributo llamado BD, que es del tipo string. Este atributo va a representar el nombre de la base de datos acá dentro de la aplicación. ¿Ya? Por lo tanto, si se fijan, acá en el constructor de mi clase conexión, BD es igual a demo01 porque ese es el nombre de la base de datos que estamos usando para este proyecto. Si después yo cambio de base de datos, tendré que cambiar el nombre ahí. El segundo atributo es un objeto del tipo connection que se llama con. Yo le puedo dar cualquier nombre, en este caso yo solamente le puse con. Este objeto connection es la base de la conexión hacia la base de datos. Por medio de él, yo voy a poder conectar a la base de datos, hacer consultas, insert, update, delete, todo lo que necesito sobre la base de datos. ¿Ok? En el constructor de mi clase defino el nombre de la base de datos, ¿cierto? Luego hago una referencia hacia el driver que voy a utilizar para conectar a la base de datos. Como mi base de datos es MySQL, utilizo con MySQL JDBC driver. Luego instancio la conexión y digo que con mi objeto connection va a ser igual a drivermanager.getConnection. ¿Desde dónde voy a obtener esa conexión? Desde localhost, que sería en este caso mi equipo propio, ¿cierto? Local, en esa base de datos, y con ese usuario nos vamos a conectar. ¿Ok? Usuario root. Si mi usuario tuviese algún password, alguna contraseña, lo tengo que poner acá entre las comillas. En este caso, como root no tiene password, tengo que poner las comillas vacías. Y utilizo un try catch en caso de que ocurra alguna excepción. ¿Ya? Las excepciones son errores que se pueden manipular. Por ejemplo, class for name podría generar una excepción que se atrapa con class not found exception. Quiere decir que no encuentra la clase a la que se está haciendo referencia. Y el con, cuando instanciamos el connection, podría generar un error del tipo SQL exception. ¿Ya? Un error de SQL, que por ejemplo no esté funcionando el servidor de la base de datos, que tengamos mal puesto algún puerto, etc. Si se da cualquiera de esos errores, entonces el catch va a atrapar la excepción en la variable e, y en este caso yo estoy diciendo que a la consola se envíe un mensaje del error, e.getMessage. ¿Ok? Además, tenemos un método llamado crear sentencia. El método crear sentencia lo que hace es, a partir de la conexión, obtener un objeto llamado statement. El objeto statement tiene los métodos necesarios para poder ejecutar consultas o actualizaciones sobre la base de datos. Entonces, yo digo con, que es mi conexión, punto create statement, crear un statement, y eso lo devuelvo como parámetro de vuelta. ¿Ya? Devuelve un statement. Obviamente esto podría provocar algún error. Entonces uso try catch, y en este caso yo le puse exception. Pero si se fijan, NetBeans marca la excepción como una advertencia, porque me dice que estoy usando una excepción muy genérica, ya que exception atrapa cualquier tipo de excepción, y aquí solo se puede producir un tipo, SQL exception. Entonces la advertencia es para que yo, en vez de usar exception, utilice SQL exception, que se adapta precisamente al tipo de excepción que puede ocurrir acá. Lo mismo con el ejecutar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace ejecutar? Cuando yo creo un método de ejecutar, estoy pensando que va a realizar
consultas que actualicen la base de datos. O sea, estamos hablando de un insert, de un update o de un delete. Entonces, este método recibe como parámetro un string llamado consulta, que esa consulta sería el SQL, insert into, update table, delete from. ¿Ok? ¿Y cómo ejecuto esa consulta? Llamo a crear sentencia. Al llamar a crear sentencia, ¿qué es lo que obtengo? Un statement. A ese statement le llamo su método executeUpdate, ejecutar una actualización. ¿Dónde? En la base de datos. Recuerden que el statement lo obtuve de la conexión, por lo tanto, ese statement apunta hacia la base de datos. ¿Ok? Y le paso mi consulta para que la ejecute en la base de datos. Esto que me devuelve, porque está en un return, devuelve un int. ¿Qué es lo que significa ese int? Es la cantidad de filas afectadas. Por lo tanto, si yo hago un insert, me va a devolver 1 porque hay una fila afectada. Si hago un update con un where, en donde le paso la clave primaria como condición, también me va a devolver 1 en caso de que exista, o 0 si no existe. Pero si le hago, por ejemplo, un delete y no le paso una condición, entonces va a eliminar todas las filas y me va a devolver el número igual a la cantidad de filas eliminadas. ¿Ok? En caso de que no funcione, aquí yo le había puesto que devuelva 0, pero lo vamos a cambiar por -1, porque si ejecuto un update y me devuelve 0, significa que simplemente no había nada que actualizar. Pero si me genera alguna excepción, mejor que devuelva -1, porque yo sé que ninguna consulta me va a devolver -1. ¿Ok? Entonces, si devuelve -1, es porque dio error. Y tenemos el método consulta. El método consulta ejecuta un select sobre la base de datos y me devuelve los datos que obtiene esa consulta. Para poder guardar esos datos, yo lo hago mediante un objeto llamado resultSet. Por eso este método devuelve un resultSet. Necesita recibir un string consulta, el cual va a ser el select asterisco from, ¿ya? Y llama a crear sentencia, pero ahora llama a otro método, executeQuery. Ya no voy a hacer una actualización en la base de datos, sino que voy a ejecutar una consulta. ¿Ok? Y esa consulta es la que recibo como parámetro. Esto me devuelve un resultSet. ¿Ok? En este caso igual se podría generar una excepción del tipo SQL, pero yo decidí tratarla de otra manera. Dije, no quiero usar un try-catch, por lo tanto simplemente hago throws SQL exception en la definición del método. ¿Qué quiere decir esto? Que si se produce una excepción, este método le va a arrojar la excepción a quien lo haya llamado. Y quien lo haya llamado va a tener que encargarse de esa excepción, ya sea poniendo un try-catch o arrojándoselo a quien llame a esa otra función. ¿Ok? Y vamos a agregar una nueva que no estaba agregada, que se llama validar. Public boolean validar, que recibe un string consulta. ¿Qué es lo que hace? Va a ejecutar una consulta y si la consulta devuelve datos, entonces va a devolver verdadero porque encontró datos. Si no, devuelve falso porque no encontró datos. Es para saber si es que algo existe o no existe en la base de datos. Para eso es este validar. ¿Cómo lo voy a hacer? Me aprovecho de mi método consulta. Entonces voy a decir return consulta y le paso la consulta que estoy recibiendo. Punto. ¿Qué es lo que me devuelve el método consulta? Un resultSet, ¿cierto? Y el resultSet tiene un método llamado next, que me dice si el cursor puede avanzar a una fila con datos. ¿Ya? Entonces yo voy a llamar a next y esto va a devolver
Bueno, aquí me está diciendo que me puede dar una excepción, por lo tanto yo voy a decidir arrojarlo con un throws. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Consulta, llama a este método, obtiene un result set. Sobre ese result set yo hago un next. Por lo tanto, si encontró datos, el next me devuelve verdadero. Si no encontró datos, me devuelve falso. ¿Se entiende? Ese método me ayuda, o me sirve, me va a servir para saber si algo existe o no existe en la base de datos. ¿Es necesario hacer un try catch ahí por el result set anterior? ¿No? ¿Por el de consulta? ¿No? No. Porque lo estamos arrojando como un throws. Igual. Sí. No. Ya. ¿Se entiende esa parte? El nuevo método lo que hace es ver si algo existe o no existe en la base de datos. Entonces, teniendo la clase conexión, nosotros después definimos una clase llamada marca, que representa las marcas de los vehículos, que es la tabla marca que está en la base de datos de MySQL. Entonces, marca, la que tenemos acá, tiene ID de marca, nombre y nacionalidad. Y tenemos un constructor que recibe todos los parámetros, un constructor que no recibe parámetros. Y nosotros creamos un método, además de los setter y getters, que se llama obtener marcas. ¿Qué es lo que hace obtener marcas? Crea un objeto conexión. Luego crea un result set y este result set lo instancia mediante mi objeto conexión punto consulta. Consulta devolvía un result set. ¿Y qué es lo que pido de la base de datos? Select asterisco from marca. O sea, traer todos los datos de la marca. Y creo un array list para devolver las marcas como objetos en una lista de objetos. Entonces digo que mientras el result set pueda hacer un next, quiere decir que tiene datos por recorrer. Por lo tanto, a mi lista le agrego una nueva marca. ¿Y qué datos va a tener esta marca? Los obtengo del result set. ResultSet.getInt y le pido el campo llamado ID marca. ResultSet.getString y le pido el campo llamado nombre. Y como tercer parámetro ResultSet.getString y le pido el campo nacionalidad. Entonces, tantas marcas como devuelva la consulta van a ser agregadas al array list llamado lista. ¿Se entiende? Una vez que el array list se llena dentro de este while, entonces hace un return de la lista completa con todas las marcas adentro. ¿Cómo usamos este método? Nosotros lo usamos de la siguiente manera. Creamos un layout o una vista, ¿cierto? En donde tengo una tabla y tengo unos controles. Y yo quiero mostrar las marcas que ya existen dentro de esta tabla. Por lo tanto, nosotros activamos un evento llamado FormWindowActivated, que este evento se ejecuta al momento en que se activa la ventana. Y en ese momento llamo a un método llamado cargar marcas. ¿Qué es lo que hace cargar marcas? Cargar marcas está aquí abajo, ¿cierto? Y este, como ya está a nivel de vista, tiene que hacerse cargo de las excepciones. Por lo tanto, ¿qué hice yo? Le agregué un try catch, porque él sí va a tener que hacerse cargo de las excepciones que me devolvían los otros métodos. Entonces, como yo quiero llenar la tabla con marcas, lo primero es generar un default table model, un modelo para mi tabla. Luego creo un array list de marcas, el cual lo lleno de la siguiente manera. Creo un objeto marca vacío e invoco a su método obtener marcas.
este método me devuelve un array list con las marcas que se va a guardar en este. Por lo tanto, ahora cuando yo llame a marcas, es el array list con todas las marcas que estaban en la base de datos. ¿Sí? Además, creo las cabeceras, la cual será marca y nacionalidad. Le asigno cabeceras como identificador del modelo. Y ahora voy a recorrer todas las marcas del array list mediante un for each. Y digo que por cada marca dentro de la lista de marcas voy a ir llenando la variable m. Y voy a crear un objeto llamado fila que tiene dos espacios, en el cual voy a pasarle en el espacio 0 el nombre de la marca y en el espacio 1 la nacionalidad de la marca. Y una vez que tenga esa fila preparada, le agrego la fila al modelo. Esto se va a ejecutar tantas veces como marcas existan dentro de la lista. Una vez que se llena la lista de marcas, entonces a la tabla le seteo el modelo que acabo de crear. Si se ocurriera cualquier excepción, entonces el catch va a atrapar la excepción y va a mostrar por consola el mensaje de error.